Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 071. La confianza de Kushida. Ayanokuji. Ese ermitaño no es nadie. Nagumo tenía la intención de interceptar a Sakayanagi Kouai después de haber sido jugado. Mientras Asaina y Nagumo observaban, una chica increíblemente linda, con una boina negra y un bastón en la mano izquierda, salió del ascensor. La seguían otras dos chicas, una alta con el pelo largo y morado que le sostenía una sombrilla, y otra que llevaba su botella de agua. Sakayanagi caminaba al frente como una reina en una procesión real. Asaina la reconoció de inmediato. Este era Sakayanagi Arisu, innegablemente adorable. Pero para Nagumo Miyabi, el recuerdo del joven de mirada vacía al que había enviado para chantajearlo hacía que su presencia distara mucho de ser agradable. Él se dirigió directamente hacia ella. Sakayanagi Kouai, dijo Nagumo. Pareces bastante alegre. Pero, ¿no crees que comportarte como la reina de esta escuela por un éxito tan insignificante es un poco ostentoso? Sakayanagi dirigió su mirada hacia él. Nagumo continuó. Admito que eres inteligente. Has acumulado mucha información y entiendes perfectamente nuestra situación de segundo año. Pero enviar a un simple lacayo de tu clase a enfrentarme, eso es un poco insultante, ¿no crees? Sin embargo, es posible que sus expectativas se vean frustradas, añadió Nagumo. Ya he conseguido los votos de los alumnos de tercer año de las clases Seide. Por mucho que te esfuerces, es inútil. Incluso si te presentas como candidato a presidente del consejo estudiantil, un candidato sin votos no vale nada. Por supuesto, le debo esto a tu descuido. Si no hubieras enviado a alguien a mi puerta, no habría actuado tan rápido. Admito que este año hay estudiantes brillantes entre los malos, pero pensar que los de segundo año son presa fácil es una tontería. La transacción de 5 millones de puntos pone fin a este incidente. Decidir dejar de interferir en nuestros asuntos del segundo año es la única decisión acertada. Sakayanagi permaneció en silencio. El hecho de que una estudiante rubia de último año la detuviera repentinamente y procediera a recitar un manifiesto de perdedora mientras se burlaba de su miopía dejó a Sakayanagi bastante disgustada. Sin embargo, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Cuando había mencionado ella interferir en los exámenes especiales de segundo año, o decidir detenerse, ¿y qué era eso de 5 millones de puntos? Como líder de la facción Sakayanagi, no había visto ni un solo punto de esa cantidad. No era propio de ella dejar pasar una provocación. Si no hubiera estado apoyada en su bastón, se habría cruzado de brazos para ver qué más tenía que decir esa Nagumo Miyabi de la clase 2A. A partir de las palabras de Nagumo, ella pudo captar algunas pistas. Parece que Nagumo-senpai tiene bastante miedo de que yo tome medidas, comentó Sakayanagi. Pero debes entender que no hay ningún acuerdo firmado conmigo. Cualquier promesa verbal hecha por la persona que envíe podría no ser válida. No hay contrato escrito porque no quisiste dar la cara. Sin embargo, replicó Nagumo de inmediato, grabé la conversación. Los enviaste con la intención de atacar a los alumnos de segundo año y sabotear nuestro examen. Filtrar esa grabación te pondría las cosas muy difíciles. Nagumo explicó que, si bien los exámenes entre diferentes grados eran poco frecuentes, no eran inexistentes. Si Sakayanagi rompía el acuerdo, toda la clase de segundo año la tomaría como objetivo durante cualquier evento escolar conjunto. Nagumo, por supuesto, no publicaría las partes de la grabación que lo perjudicaran. Solo usaría lo que le beneficiara. Habiendo comprado los votos de los alumnos de tercer año, podría movilizar a toda la escuela contra la clase 1A. Sería una decisión irracional que Sakayanagi continuara. Pero Sakayanagi nunca había atacado al estudiante de segundo año. Se trataba de una subordinada actuando por su cuenta o, más probablemente, de alguien que intentaba echarle la culpa. No había nadie en su clase capaz de igualar a Nagumo, la vicepresidenta del consejo estudiantil que había llevado a la clase B a la A, aparte de ella misma. La lista de personas que usarían su nombre como escudo mientras la traicionaban era muy corta. Mi objetivo sigue siendo que todos los alumnos del colegio reciban la puntuación máxima de 100 puntos en este examen escrito.
Las palabras que Ikigaya había pronunciado durante su último encuentro le vinieron a la mente. Las había repetido 2 veces. Finalmente comprendió a qué se refería con proteger el bien común. La escuela proporcionaba la recompensa, pero debía ser protegida para que no la robaran. El tercer año lo costeó Orikita Manabu, y el segundo, Nagumo. Y la culpa de la agresión recayó directamente sobre ella. ¡Qué interesante, Ikigaya-kun! Sakayanagi sonrió. No estaba enfadada. Si él no fuera agresivo, no sería un digno oponente. De hecho, sintió una punzada de emoción. Se dio cuenta de que Ikigaya probablemente había distribuido los exámenes a las clases de IC, y luego había involucrado a la clase A, haciendo que pareciera un regalo para los alumnos de primer año. En realidad, la estaba provocando para que entrara en la contienda. Como su padre era el presidente, no podía convertirse en la enemiga de toda la escuela, así que había limitado sus ataques al débil de mente Orikita Manabu. Mientras tanto, Ikigaya aprovechó la oportunidad para atacar a Nagumo en su nombre, obligándolo a comprar los votos del tercer año, y asegurar así su victoria en las elecciones presidenciales. Esto, a su vez, debilitó el valor de la candidatura que Sakayanagi acababa de obtener. Ikigaya-kun, me engañaste para que mordiera un pez gordo, solo para decirme que no se podía comer, que era solo de adorno. Luego te hiciste pasar por mí para atacar a un rival. Terrible, susurró ella. No, brillante, Ikigaya-kun. Ahora sí que lo respetaba de verdad. Era el hombre que se había aliado con la clase C el mes pasado solo para tenderle una trampa a Riven. Su perspicacia estratégica era extraordinaria. No había ganado esta ronda. Pero tampoco había perdido del todo. Ya que has dicho tanto, no me queda más remedio que cumplir el acuerdo, le dijo Sakayanagi a Nagumo. Sin embargo, Nagumo-senpai, por favor, pague el resto de los puntos ahora. Sabía que Nagumo no podía conseguir 5 millones de puntos al instante, sobre todo porque ella ni siquiera había estado presente en el acuerdo inicial. Tuvo que desviar dinero para comprar los votos de tercer año, así que sin duda aún no le había dado a Ikigaya la cantidad completa. Ya que Ikigaya-kun usó mi identidad, es justo que yo recoja el resto. Al fin y al cabo, esta es la historia que tú comenzaste. Durante el almuerzo, Ikigaya se dirigió al centro comercial Keyaki en lugar de a la cafetería. Orikita le había enviado un mensaje diciéndole que Karuizawa quería reunirse con él. Se conocieron en un restaurante familiar. Aunque el aviso fue con poca antelación, él le había dicho que podía elegir la hora. Llegó primero y pidió varios menús. 2 picantes, 2 suaves y sopa de mariscos. 2 minutos después de hacer el pedido, llegó Karuizawa. Sonó el timbre cuando entró una chica con una preciosa coleta rubia. Era increíblemente guapa, incluso comparable a Sakayanagi. Llevaba la chaqueta del uniforme atada a la cintura y calcetines cortos negros. Este era Karuizawa Kei. Esta era la primera vez que Ikigaya conocía a la heroína del principio de la historia. Para Karuizawa, ella había dudado a 50 metros del restaurante. Orikita, Kusida y Sakura podían oír su voz interior. ¿Lo haría ella? No se consideraba una heroína destinada a sucesos sobrenaturales. Se veía a sí misma como un parásito, una miserable que buscaba a alguien que la protegiera para poder sobrevivir en esa escuela. Él fue quien me habló directamente de tu pasado, le había dicho Orikita la noche anterior. Él lo sabía todo. Ella respiró hondo y entró. Lo encontró al instante. Ojos inexpresivos, cabello verde oscuro. Parecía difícil acercarse a él, pero su mirada era penetrante. Karuizawa se puso de pie junto a la mesa. Oh. Ya que estás aquí, hablemos. He pedido el almuerzo, dijo Ikigaya. Dada la situación económica de la clase D, esta comida corre por mi cuenta. Además, te pagaré con puntos siempre que necesite tu ayuda en el futuro. Págame puntos. Karuizawa parpadeó. ¿La estaba contratando? No puedes trabajar a tiempo parcial en esta escuela, dijo con cautela. Normalmente, sí. La escuela quiere que los estudiantes se centren en la competencia entre clases para prepararse para la sociedad. Creo que es importante, respondió Ikigaya. Eres un poco diferente, murmuró Karuizawa. Sonaba más como el presidente del consejo estudiantil que como un alumno. Ella se removió inquieta. Orikita me contó, ya sabes, sobre mi pasado.
A pesar de habérselo confesado a las chicas anoche, decírselo a él fue diferente. Sintió una oleada de vergüenza. Conozco tu pasado. No fue culpa tuya, dijo Ikigaya. Es necesario oponerse a la injusticia. Aunque te hayan herido, creo que eres increíble por haberlo superado. ¿Eh? Karuizawa estaba atónita. Se sentó. Entonces, ¿me reconoces? Me solidarizo con lo sucedido. Si hubiera estado en tu clase en aquel entonces, te habría aconsejado que te cambiaras de escuela o que buscaras ayuda. No sé cuántas veces te decepcionaron las personas a quienes acudiste en busca de ayuda, pero el hecho de que hayas logrado salir de esa pesadilla te hace fuerte. Karuizawa se quedó callada. Nadie le había dicho eso jamás. Las chicas la miraban con lástima, pero Ikigaya le dio validación. Entonces, ¿qué le dijiste a Orikita? ¿Estás dispuesto a protegerme? Preguntó, dejando de lado su arrogante fachada de Gyaru. Estaba desesperada y necesitaba una respuesta. Mientras esté en esta escuela, puedo prometerlo, dijo Ikigaya. A cambio, necesito que trabajes para mí. Ya veo. Un trato frío, pero tranquilizador. Si era útil, no la desecharían. Se relajó un poco. Entonces se dio cuenta. No había escuchado ninguna voz interior en absoluto. Supongo que, después de todo, no soy especial, pensó. Pero el resultado fue aceptable. Ikigaya era el representante de la clase B, era un poderoso aliado. Entonces le asaltó una idea. Si no puedo oír sus pensamientos, ¿significa eso que todo lo que me acaba de decir era exactamente lo que estaba pensando? El teléfono de Ikigaya vibró. Ikigaya-kun, no sabía que ahora me pertenecías. ¿También deseas que te quede yo? Obviamente era Sakayanagi. Sabía que él había usado su nombre contra Nagumo. Empezó a escribir. Te pedí tu opinión y no atacaste, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Antes de que pudiera terminar, llegó otro mensaje. Como no dices nada, lo tomaré como un sí. Dado que usaste mi nombre, me quedaré con los 2 millones de puntos restantes de tu trato de 5 millones de puntos con Nagumo-senpai. Ikigaya guardó su teléfono. Esa era Sakayanagi de la clase A, es una de mis mayores rivales aquí. Probablemente necesitaré tu ayuda para lidiar con ella más adelante. Al leer su mensaje, me acuerdo de nuestra última reunión. Mencionó que buscaba un cachorro obediente para que le hiciera las tareas. Sin duda, Karuizawa es un digno rival para Kamuro, el perro de Sakayanagi, en cuanto a utilidad. Los ojos de Karuizawa se abrieron de par en par. Acababa de oír su voz en su cabeza. Así que podía oírlo. Pero entonces procesó la idea. Cachorro. Mascota. Quiere pelear con Sakayanagi, pero me considera un perro. Creo que no deberías enfrentarte a Sakayanagi solo, soltó Karuizawa. Quería decirle que si Sakayanagi podía oír sus pensamientos, sus planes quedarían al descubierto. Pero las palabras voz interior no le salían. ¿Nuevo? Preguntó Ikigaya, confundido. B-Boys, Karuizawa luchó. ¿Estudiantes? Ikigaya ladeó la cabeza. Karuizawa se dio cuenta de que no podía hablar del fenómeno. Tendría que contárselo a Orikita y a los demás más tarde. El camarero trajo el almuerzo. Comieron rápido para volver a clase. Karuizawa pensó en Kamuro, de la clase A ella también la trataban como a un perro. Un momento, acaba de compararme con una mascota. ¿Acaso los estudiantes de esta escuela son siquiera humanos para él? Tras terminar, Karuizawa le entregó un documento. La clase firmó el acuerdo para vender los votos. Contenía 40 firmas de la clase D, en las que aceptaban vender sus derechos de voto a Ikigaya Hachiman por 500.000 puntos. Incluso Koenji firmó. Ikigaya vio 2 nombres. Ayanoku Kiyotaka y Koenji Rokusuke. Por 500.000 puntos, unos 12.500 por persona, la clase se estaba vendiendo a precio de ganga. Pero para la clase D, que estaba en la ruina, representaba la mitad de sus gastos mensuales. A Koenji le pareció extraño, pero cuando le dijimos que eras tú, se rió, explicó Karuizawa. Dijo, parece que todavía hay gente con dificultades en la clase D. Pero cuando Orikita le pidió ayuda para el siguiente examen, se negó de inmediato. No tiene ninguna lealtad a su clase. No necesita lealtad de clase, pensó Ikigaya.
Tú, Horikita y Kusida, no sois más que herramientas que él utiliza para controlar a la clase mientras se mantiene al margen. Karuizawa escuchó el pensamiento. Herramientas. Según la trama original, Ayano Kuji no compró los exámenes, pero después de la fiesta de celebración, Kusida debería evitarlo a toda costa, o se meterá en un gran problema. Karuizawa ladeó la cabeza. Información sobre Kusida-san. Después de clases, Karuizawa le envió un mensaje a Kusida. Hoy aprendí del corazón de Ikigaya. Debes tener cuidado con Ayano Kuji. Descubrió que podía enviar la información por mensaje de texto, aunque no pudiera expresarla verbalmente. Pero cuando intentó escribirle a Ikigaya sobre la voz interior, no pudo escribir las palabras. Ella añadió a Kusida, específicamente después del examen, después de la fiesta de celebración. Kusida miró el mensaje. Luego miró hacia el fondo del aula. Allí estaba sentado Ayano Kuji Kiyotaka, el chico que se juntaba con los tres idiotas Ike, Yamauchi y Sudou. Parecía no tener habilidades sociales y sus calificaciones eran promedio. Ese ermitaño no es nadie. Capítulo 72. En el próximo examen de expulsión, la que se irá serás tú, Horikita Susuni. Si bien Sakayanagi atacó repentinamente a los alumnos de tercer año, no ocurrió nada más inusual entre los de primer año. La vida escolar transcurrió con normalidad hasta el día anterior al examen. Durante este tiempo, Ikigaya notó que el incidente en el que Sudo golpeó a alguien no ocurrió. Claramente, empezar con 0 puntos y haber sido denunciado una vez ante el consejo estudiantil hacía que los arrebatos violentos fueran demasiado arriesgados para Ryuen. Ryuen podría haber tenido la tentación de comprobar si podía bajar de 0, pero con 100 puntos de clase prácticamente en sus manos, no había necesidad. En cierta medida, el inicio de 0 puntos de la clase se los había perjudicado, al tiempo que reducía el nivel de amenaza de Ryuen. Con antecedentes, cualquier acto de violencia adicional podría provocar su expulsión. Pero antes del examen, sucedió algo más. Horikita Susune quería ver a Horikita Manabu. No fue directamente a la oficina del consejo estudiantil. En cambio, le pidió a Ikigaya que concertara una reunión privada, ya que no tenía el número de su hermano. Según ella, quería devolverle los 200.000 puntos que le debía y, en segundo lugar, quería ayudar a Karuizawa. Karuizawa necesitaba aumentar su influencia dentro de su pequeño grupo, lo que normalmente significaba recurrir a la estrategia del novio falso con Hirata. Si bien la orientación sexual de Hirata fue cuestionable en ocasiones en los últimos volúmenes, era innegablemente una buena persona. Debido a que no ayudó a un amigo que sufría acoso escolar en la escuela secundaria, lo que provocó que éste intentara suicidarse, terminó por imponer su dominio en su anterior escuela mediante el miedo para detener el acoso. Por ese motivo, fue enviado a la clase D. Ahora, ayudaba a todos para compensar su culpa pasada. Sin duda ayudaría a Karuizawa si se lo pidieran. Sin embargo, incluso en la historia original, esa relación fingida terminó. El nuevo plan de Horikita era otorgarle a Karuizawa autoridad real. Dado que la clase A estaba dispuesta a pagar 2 millones de puntos por un puesto de secretaria, los cargos en el consejo estudiantil eran claramente valiosos. Conseguirle un puesto a Karuizawa aumentaría su prestigio entre las chicas gyarus y la clase. Fue sugerencia de Sakura, explicó Horikita. Ya veo, dijo Ikigaya. Sakura Iri. En el equipo de Horikita, Kusida era el nexo con la clase, Karuizawa era la líder de las gyarus de lengua afilada, y Horikita era el atacante solitario. Pero añadir a Sakura, bueno, Sakura era mona. Y al estar en este grupo, podría evitar ser sacrificada por Ayano Kuji. En la historia original, la expulsaron porque estaba dispuesta a irse y nadie la defendió. Esta alianza garantizó que alguien la rescataría del precipicio. La intuición de Sakura era muy aguda. Era la única testigo en el caso Sudo y la única dispuesta a sacrificarse en el primer examen de votación de clase. Que ahora ofreciera una sugerencia útil no era extraño. Ikigaya y Horikita esperaron cerca de una máquina expendedora apartada a Horikita Manabu. Ikigaya le había enviado un mensaje, y el presidente le había respondido con una hora y un lugar. Llegaron 15 minutos antes. Horikita Manabu era un hombre serio. Incluso a altas horas de la noche, probablemente seguía trabajando en la oficina del consejo estudiantil.
Entre el acceso privilegiado a información escolar y el estipendio, era prácticamente un esclavo corporativo en formación. El trabajo es aterrador, pensó Ikigaya. ¿En qué piensas?, preguntó Horikita Susune al notar su mirada pensativa. Creía que dudaba del plan. El trabajo da miedo, no, espera. ¿Y la sugerencia de Sakura? Está bien. No necesitamos un puesto de alto rango. La clase D es un desastre, así que un puesto marginal y prescindible en el consejo estudiantil será suficiente. De acuerdo, asintió Horikita. De todos modos, su fuerza y sus recursos económicos no le permitían hacer más. Pero sigo sintiendo que me falta influencia en la clase. Puedes proponer ideas correctas y lógicas, aconsejó Ikigaya. Kusida te respaldará. Karuizawa puede encargarse de los problemáticos. Si algo te parece extraño, pregúntale a Sakura. Podría darte una respuesta inesperada. Si aún necesitas más apoyo, habla con Hirata. Siempre y cuando sea para proteger a tus compañeros, cooperará gratis. ¿Hirata, eh? Horikita sabía que Hirata actuaba como mediador de la clase, pero le resultaba difícil tratar con él. Si Kusida era perfecta pero imperfecta, ¿qué le pasaba a Hirata? Empezaba a darse cuenta de que su clase estaba llena de gente extraordinaria. ¿Tú también conoces el pasado de Hirata?, preguntó ella. Sí, dijo Ikigaya. Es una bomba de relojería. Solo causará problemas cuando alguien tenga que ser expulsado. No permitirá que nadie sea despedido, ni siquiera alguien como Yamauchi. Se opondrá obstinadamente a eso. Horikita comprendió que alcanzar los 20 millones de puntos y escapar de la clase D no solo era posible, sino la única opción lógica. Si expulsaban a un estudiante inútil, un recurso tan valioso como Hirata se desmoronaría. Si no expulsaban al inútil, la clase D jamás ascendería. Era una situación desesperada. En realidad, la clase D tiene esperanzas si logran eliminar lo superfluo durante los exámenes, agregó Ikigaya. Eliminen a los que no tengan ninguna capacidad académica en las pruebas escritas, y luego a los que no sean atléticos en las pruebas deportivas. Los que queden formarán un grupo sólido. Horikita lo miró. No me pongas a prueba. Desde que me alié contigo, dejé de pensar en llevar a la clase D a la cima. Se llevó la mano al pecho, con los ojos llenos de determinación. Ikigaya. Simplemente estaba sugiriendo una solución. En la historia original, incluso con lastre que representaban, Ayanokuji logró llevarlos a la clase A en su tercer año. Desde la perspectiva de un rival, Ayanokuji era aterrador. Pero los exámenes no se trataban solo de estadísticas, sino de estrategia. Por muy fuerte que fuera Ayanokuji, si Ikigaya le arrebataba a sus partidarios y lo mantenía aislado, sería un modo infierno para la obra maestra de la Sala Blanca. Espera. Mi forma de pensar empieza a parecerse a la de Sakayamagi. Eso no es buena señal. Se oyeron pasos que se acercaban. Los dos dejaron de hablar. Llegó Horikita Manabu, el presidente con los mismos rasgos afilados y ojos rojos que su hermana. Eran las 20:47. Llegó temprano a su reunión de las 21, a pesar de haber estado en la oficina hacía solo unos instantes. Siscom, anotó Ikigaya para sí mismo. Hermano, Susune se puso tensa. Susune, la voz de Manabu era fría. Lo siento, hermano, se puso increíblemente tímida. Era algo inusual. Lo admiraba tanto que le había creado un complejo de inferioridad. Komachi, espero que nunca te sientas así. Por eso tu hermano sigue siendo mediocre. Para protegerte. El monólogo interior de Ikigaya era hiperactivo. Ikigaya ya le había informado por mensaje de texto sobre la solicitud del puesto. El hecho de que Manabu apareciera significaba que había aceptado. Haber sido asignado a la clase D fue, sin duda, una tontería por tu parte, dijo Manabu. Si no me hubiera dado cuenta, tu profesor, Chabashira Sensei, te habría obligado a dirigir esa clase sin sentido. Deberías alegrarte de no haberlo hecho todavía. Su tono era cortante, pero mucho mejor que la versión original en la que le decía que abandonara inmediatamente. Lo lamento. No te dejaré unirte al consejo estudiantil, dijo Manabu, ajustándose las gafas. Sin embargo, si solicita un puesto para otra persona, puedo hacer una excepción.
Puedo ofrecer un puesto en asuntos generales que implique tareas rutinarias, o un puesto en el comité disciplinario, un cargo secundario con tiempo libre casi ilimitado. Le estaba abriendo una puerta trasera. Incluso el presidente más poderoso reconocía que los sentimientos humanos y los favores sociales a veces se imponían a la lógica pura. Manabu miró a Ikigaya mientras hablaba. Su mirada implicaba: soy el presidente, pero también soy el hermano de Susune. Ella puede usar mi poder. Lo siento, hermano, pagaré puntos por ello. Pero mi saldo actual, Susune insistió en sus principios. El puesto en asuntos generales cuesta 500.000 puntos, citó Manabu. El comité disciplinario cuesta 200.000. Ikigaya recordó algo de repente. En el primer encuentro entre los hermanos en la historia original, Ayano Kuji estaba allí. ¿Estaría cerca ahora? Con su apellido y apariencia similares, una persona inteligente no tendría problema en atar cabos. Un utilitarista jamás desaprovecharía la oportunidad de observar esto. Ikigaya miró hacia las sombras. Caminó varios metros, pero no encontró a nadie. Recorrió la zona con la mirada, pero no vio nada. Me equivoqué al adivinar. ¿Qué ocurre?, preguntó Manabu, al percatarse del movimiento de Ikigaya. Pensé que alguien podría estar escuchando a escondidas su reunión, dijo Ikigaya. Pero no encontré a nadie. No voy a negar que Susune es mi hermana, dijo Manabu, indiferente al riesgo de ser visto con un estudiante de clase D. Ikigaya negó con la cabeza. No, me refiero a que si esto afecta tu clasificación en la clase 3, tu hermana se preocupará. La boca de Manabu se contrajo con sorpresa antes de disimularla. Mi hermana no tiene por qué preocuparse por mis asuntos. Se volvió hacia Susune. ¿Hay algo más? Si no, me voy. Espera, hermano, dijo Susune. No estuve de acuerdo con el plan de Chabashira-sensei para liderar la clase D. En cambio, apretó el puño, con la mirada resuelta a pesar del miedo que aún la invadía. Decidí acumular 20 millones de puntos y transferirme. Dejaré la clase D. Ella había estado preparando ese movimiento definitivo. Ikigaya notó que la parte superior de su cuerpo parecía decidida, pero sus piernas temblaban ligeramente. HMPH. ¿Elegiste ese camino? Es más racional que intentar impulsar la clase D. Eso habría sido una verdadera tontería. Pero 20 millones no es tarea fácil. Lo sé, continuó. La fuerza de una sola persona es limitada. Tengo una alianza con Ikigaya-kun de la clase B, y tengo 3 compañeros en la clase D. El puesto en el comité es para uno de ellos. Ya veo. Has aprendido a formar un grupo en lugar de estar solo. Has madurado un poco, dijo Manabu. Pero no puedes sobrevivir en esta escuela solo con eso. Se marchó. Ikigaya revisó inmediatamente su teléfono. No había visto a Ayano Kuji, pero le había enviado un mensaje a Kusida. Ikigaya. Kusida, ¿tienes el contacto de Ayano Kuji Kiyotaka? Kusida. ¿Por qué tan repentino? No soy cercano a él, pero tengo la identificación de todos. Ikigaya. Revisa su GPS por mí. Estaba cerca de mi ubicación hace un momento. Kusida. ¿Es urgente? Ikigaya. Sí. Quiero saber si estaba escuchando a escondidas. Kusida. ¿Es tan grave? Lo estoy comprobando ahora. 2 minutos después, cuando Manabu desapareció y Susune permaneció aturdida, llegó la respuesta. Kusida. Puede que te equivoques. Hace 2 minutos estaba a unos 500 metros de ti. 500 metros. Para una persona normal, eso era mucho. Pero habían pasado 3 minutos desde que Ikigaya empezó a buscar y le envió un mensaje a Kusida. 500 metros en 3 minutos no era nada para Ayano Kuji. Si hubiera estado allí, se habría dado el peor escenario posible. Si hubiera aprovechado el hecho de que el presidente le estaba dando a la amiga de su hermana un puesto por la puerta trasera, podría haber causado un daño enorme dentro de la clase D. Ikigaya se dirigió a la máquina expendedora y compró 2 bebidas. Se compró un café Max y un jugo de tomate para Orikita, quien se preocupaba por su salud. Le entregó la botella fría. Gracias, pero no. Tú y Yukino Sita sois iguales. A veces necesitas que alguien te ponga las cosas en serio. Cuando te enfrentas a la fuerza, te ablandas, dijo Ikigaya. ¿Cómo es esta Yukino Sita?
Preguntó. Ella es superior a ti en todos los sentidos, dijo Ikigaya sin rodeos. Es una genio. Sus capacidades académicas y de aprendizaje son excepcionales. Sabe interpretar el ambiente y siempre sabe qué hacer, a diferencia de un cabeza hueca como tú. Cuando se enfrenta a una hermana igual de talentosa, se esfuerza al máximo para alcanzarla. Orikita Susune sintió que no debería haber preguntado. Se sintió como un insulto. Querías devolverle los 200.000 puntos para demostrar que no necesitabas su ayuda, pero te diste cuenta de que lo necesitabas para conseguir un puesto por la puerta de atrás. Así que te sentiste como un mentiroso, añadió Ikigaya. Sí, susurró ella, acostumbrándose a que él le leyera la mente. Todavía soy tan débil, siempre soy pasiva. Quería ayudarlo, no ser una carga. Se recompuso y lo miró. Necesito tu ayuda. Mi poder por sí solo es mínimo. Ikigaya, sé que eres poderoso. Tu forma de pensar es impredecible y tu evaluación de mí es terrible. Siempre me comparas con ese Yukino Sita, pero nada de eso importa. Eres la única persona en mi red que realmente puede ayudarme, y posiblemente también a mi hermano. Así que, Ikigaya-kun. Te necesito. Trago. Ahora le tocaba a Ikigaya quedarse perplejo. Susune, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Traducido con emoción, suena como: te necesito, ayúdame a mí y a mi hermano, sé mi herramienta. Ikigaya sintió que su conciencia dejaba de dolerle. Susune, al fin y al cabo eres igual que Ayanokuji. Ves a la gente como herramientas. Pero también le había dicho que lo ayudaría si tenía problemas. Era una alianza mutua. Y tenía potencial de crecimiento. Quizás en el futuro, si se transfería a la clase B, podría ser la lógica fría que contrastara con la calidez emocional de Ichinose. De acuerdo, te ayudaré. No te lo dije antes. Te doy la bienvenida a mi clase. Sí, asintió ella, reconfortada. Ikigaya la miró y pensó. Si Yukino Sita estuviera en este estado, probablemente le tendería la mano para sellar el trato como socios. Orikita no podía hacer eso. Eran personas diferentes. Comparada con Yukino Sita, Orikita está en desventaja en la mayoría de los aspectos, pero tiene victorias. Su resistencia es mayor. Yukino Sita no tiene ninguna. Además, el pecho de Orikita es significativamente más grande que el de Yukino Sita. Eso supone un gran complejo para Yukino Sita, pero Orikita gana sin esfuerzo en ese sentido. C. No, probablemente una D, quizás una E. Eres un idiota. Justo cuando ella empezaba a calmarse, el rostro de Orikita se puso rojo brillante. Se levantó de un salto y le arrojó el jugo de tomate que él le había obligado a tomar. Me voy. Gritó, retrocediendo con el rostro enrojecido. ¿Por qué me golpeó? Se preguntó Ikigaya. Y así, con ese pacto, comenzaron los exámenes parciales del primer semestre de la Escuela Secundaria de Formación Avanzada en Nutrición. Capítulo 73. Finaliza el examen escrito. Las clases A, B y C obtienen 100 puntos. La clase D obtiene 30. Y así, comenzaron los exámenes escritos del primer semestre para todo el alumnado. Todos los estudiantes estaban en alerta máxima. Por supuesto, toda la escuela sabía que este examen reutilizaría preguntas antiguas. Para obtener la máxima recompensa de 100 puntos para la clase, solo necesitaban memorizar honestamente las preguntas antiguas que habían aprendido y cumplir dos condiciones. Todos debían aprobar y el promedio de la clase debía alcanzar los 60 puntos. En cuanto a los alumnos de primer año, clase B. Cuando Ikigaya llegó al aula, notó que los rostros de los estudiantes reflejaban una evidente emoción ante el próximo examen. Pues bien, los estudiantes con buen rendimiento suelen ser así. Consideran las calificaciones como una herramienta para validar sus estudios recientes, y les resultaría extraño no tener un examen. Además, como buenos estudiantes, obtener buenas notas era una oportunidad para presumir. Sin embargo, en este examen en particular, casi todos podían obtener buenas calificaciones. Siempre y cuando el representante de la clase se encargara de completar todas las preguntas anteriores y los estudiantes se encargaran de memorizarlas, el éxito estaba garantizado. El examen constaba de 80 puntos en preguntas de opción múltiple y 20 puntos en otros formatos.
Básicamente, con obtener 60 puntos de la sección de opción múltiple de 80 puntos era suficiente para aprobar. Para obtener una puntuación más alta, ni siquiera era necesario responder las preguntas de opción múltiple de los 20 puntos restantes. Bastaba con completar los 80 puntos de la sección de opción múltiple. Podría decirse que, mientras uno se lo proponga con pasión, podrá lograrlo. ¿Pero serían realmente preguntas antiguas? ¿Se realizaría el examen de esta manera? Era muy diferente a las evaluaciones anteriores. Los alumnos más destacados de la clase B se sentían algo confundidos con este acuerdo tácito que les parecía una trampa. Sin embargo, esa sensación desapareció en cuanto se distribuyeron los exámenes y comprobaron que eran idénticos a las preguntas anteriores. Buenos días, Ikigaya-kun. En ese instante, Ikigaya vio entrar por la puerta principal a una chica con una hermosa melena larga de color rosa dorado y grandes ojos, con una sonrisa confiada en el rostro. Era Ichino Seonami, la flor de la clase B y su asistente. Sí, buenos días, Ichino-se, dijo Ikigaya, apartando rápidamente su silla para que Ichino se pudiera pasar por el pasillo. Efectivamente, un instante después, Ichino Seonami estaba frente a él, sentándose a su lado. Debido a la cercanía, pudo percibir una agradable fragancia que emanaba de ella, un aroma familiar. Al parecer, había vuelto a usar su gel de ducha habitual. Como era de esperar, este aroma es el más agradable, pensó Ikigaya. Encontró a Ichino-se iniciando una conversación por su cuenta. Hablando de eso, me siento un poco nervioso. Ah, ¿de verdad? Por otro lado, a Ikigaya no le importaba el examen en absoluto. Incluso antes, no era de los que estudiaban a última hora. Si normalmente dedicas un poco de tiempo a repasar las lecciones, no necesitas esforzarte demasiado en un plazo tan ajustado. Espera, algo andaba mal. Se estaba volviendo orikitaficado. Pensar de una manera tan dura, excesiva y fría era exactamente como la postura de Orikita. Realmente no entiendo cómo alguien puede asistir a clase y aún así reprobar. Bueno, espero que a todos les vaya bien, dijo Ikigaya. Después de todo, espero sinceramente que los alumnos de toda la escuela puedan obtener buenos resultados en este examen. MHM. Ichino se asintió. Ella tenía por naturaleza una actitud bondadosa y maternal. Anhelaba sinceramente un futuro donde todos triunfaran. Sobre todo porque a veces veía a estudiantes de cursos superiores o de las clases C y D en la cafetería con aspecto desolado, obligados a comer el insípido menú de verduras de montaña porque no tenían puntos. Pero Ichino-se, Ikigaya giró su cuerpo hacia ella. Ichino-se parpadeó suavemente. Sus pestañas eran muy largas, lo que le daba un aspecto muy vivaz cuando parpadeaba. No era momento para mirarla fijamente solo porque tenía un asiento en primera fila. La próxima vez que me saludes, ¿qué tal si cambias la forma en que lo haces?, sugirió Ikigaya. ¿Ah? Ichino-se aún no lo entendía del todo. Entonces, en lugar de buenos días, debería decir malos días. No, ese chiste no, dijo Ikigaya. Prueba con algo como, bueno, ¿qué tal Yayo? Yayo, Ichino se repitió sus palabras. Siento que algo no está bien, Yayo. Parece que se ha vuelto un poco más tierno, dijo Ichino-se. ¿Le gusta a Ikigaya-kun este tipo de saludo? No diría que me gusta, pero siento que tu voz desentona un poco con un saludo tan normal, dijo Ikigaya. Ya veo. Ichino se comprendió. En el corazón de Ikigaya-kun, había una chica que conocía llamada Yuigama, cuya voz era muy parecida a la de ella. Por eso, Ikigaya-kun normalmente no la incluía cuando hacía cosas malas. Sin embargo, Ikigaya-kun había hecho precisamente esa petición hoy. Ella tenía la sensación de que la experiencia de Ikigaya-kun al interactuar con chicas había aumentado, como si ya hubiera aprendido de alguien. En ese momento, los estudiantes empezaron a llegar poco a poco. Aunque la intención original de Ikigaya era simplemente que era un desperdicio que Ichino-se no usara Yayo dado su rango vocal similar a de Yuigama, el acto seguía siendo un poco vergonzoso. Sin embargo, Ichino-se era muy extrovertida. Reemplazó directamente buenos días por Yayo.
Aunque sus compañeros se sorprendieron, les pareció una frase novedosa y rápidamente se popularizó. Tal como había dicho Yuigama, ese saludo era adorable y se popularizaría rápidamente. Parecía que, en un futuro próximo, oiría con frecuencia el saludo favorito de Yuigama. La tutora, Oshinomiya Chie, llegó poco después, pero traía malas noticias. Este examen se consideraba muy importante, así que se intercambiarían las funciones de supervisión. Hoy, la tutora de la clase C supervisaría el examen, y mañana, la de la clase D. A las 9 de la mañana llegó el supervisor. El profesor de la clase C, Sakagami Kazuma, era un hombre delgado, con gafas, que nunca sonreía. Transmitía la pesada aura de un oficinista cansado. El profesor Sakagami distribuyó rápidamente la primera asignatura, el examen de matemáticas. Se oyó un leve suspiro de alivio entre los estudiantes. Cuando Ikigaya recibió su examen, sintió lo mismo que todos los demás. El examen, titulado Examen de mitad de semestre de primer año de la preparatoria de formación avanzada, matemáticas, era idéntico a las preguntas que habían memorizado, desde el título y las opciones hasta la pregunta final de respuesta larga. En otras palabras, esta escuela no se presta al sentido común. Dado su carácter poco convencional, no era apropiado que cada uno actuara según su propia lógica. La clase B realmente necesitaba a alguien que los liderara. Poco después, Ikigaya notó que, aunque no había hecho nada, los alumnos de la clase lo miraban inconscientemente. Esto incluía al profesor Sakagami, que estaba de pie en el podio. El trabajo del supervisor es asegurarse de que no haya trampas durante el examen. Que alguien hiciera trampa en privado antes del examen no era asunto suyo. La clase C también había conseguido las preguntas antiguas. Dada la tendencia de Riwen a compartir información, el profesor Sakagami seguramente comprendió la situación. Sin embargo, Sakagami-sensei dejó escapar un suave suspiro y de repente miró hacia allí. No, Sakagami-sensei, no tiene sentido que me mire así. Ikigaya en realidad no le había tendido una trampa a Riwen en este examen. Sakagami probablemente no se había dado cuenta de que la razón por la que la clase C perdió todos sus puntos el mes pasado fue porque alguien grabó un video de una agresión a la clase C. Dado que el padre de Sakayanagi era el director, es probable que la escuela no revelara que él era el responsable. Así que, probablemente Sakagami pensó que con la clase C en 0 puntos y la clase B tan fuerte, sus esperanzas de ascenso se habían esfumado. La clase C podía obtener 100 puntos porque tenían las preguntas antiguas, pero la clase B escribía tan rápido en sus exámenes que claramente ni siquiera necesitaban pensar. Como la clase B también conocía las preguntas antiguas, también obtendría 100 puntos. La brecha entre las clases B y C permaneció inalterada. El estado de ánimo de Sakagami era complejo, pues veía como la clase C encontraba esperanza solo para encontrarse con la desesperación. Además, aunque Riwen había consolidado la clase mediante la violencia, muchos de sus planes más descabellados se verían limitados, ya que su puntuación base era ahora de 0. Probablemente se vería obstaculizado incluso en el próximo examen de la isla. Para ganar puntos, probablemente no podría llevar a cabo su gran plan de 0 puntos. Sin embargo, el plan de batalla de punto 0 fue, sin duda, una buena táctica. Como Riwen y su grupo no podían usarla, Ikigaya decidió quedársela. No había necesidad de que toda la clase sufriera penurias en la isla. Vivir allí implicaba consumir recursos y sufrir, y al final, probablemente ni siquiera se obtendrían muchos puntos. Quizás debido a que el profesor de la clase se lo estaba observando fijamente, Ikigaya, como representante de la clase B, comenzó a considerar seriamente la próxima estrategia de combate de la clase B. En comparación con la profesora de la clase C, la supervisora del segundo día fue la tutora de la clase D, Chawashira Sae. Esta profesora era realmente interesante. Aunque pertenecía al mismo grupo de edad que Shizuka-chan, Iratsuka Shizuka, Chawashira tenía un atractivo más femenino. Era una joven muy sádica. Vestía un traje de oficina negro, pero sus piernas estaban envueltas en medias negras como el azabache y llevaba el pelo recogido en una sola coleta. Parecía capaz y muy sádica. Si su expresión no fuera tan fría, sin duda sería una atractiva hermana mayor.
Pero su rostro era rígido e inexpresivo. Aunque la clase D había caído a 0 puntos el mes pasado, ella parecía seguir albergando la ambición de que la clase D alcanzara la clase A como Horikita había mencionado. Chavasira Sensei se lo había planteado. Si bien no lo presionó, probablemente esperaba que hubiera resistencia. Después de todo, la clase C, con 0 puntos, estaba desesperada, pero la clase C era un completo caos. Normalmente, ni siquiera un enemigo externo común los uniría. Pero la clase D era diferente. Los estudiantes de la clase D eran muy egocéntricos, así que una vez que sus intereses comunes se vieron perjudicados. Así pues, mientras que 0 puntos supuso un comienzo desesperado para la clase C, para la clase D, 0 puntos fue el comienzo más maravilloso. Dado que Chavasira no se había rendido, eso significaba que durante el próximo examen de la isla, Ayanokuji podría ser movilizada por ella para comenzar a liderar la clase D. Por lo tanto, llegado el momento, el grupo liderado por su heroína elegida, Horikita Suzune, sería más impresionante. Ayanokuji, el protagonista original, tendría un mejor desempeño. A diferencia de Sakagami, de la clase C, Chavasira patrullaba el aula mientras supervisaba los exámenes. Mientras ella no se acercara a él, todo estaba bien. Si su propia profesora tutora, Chie, no tenía límites, entonces Chavasira Sensei también los tenía bastante bajos. Se podría decir que Dios los cría y ellos se juntan. Sin embargo, esta Chavasira probablemente solo se parecía a una versión de Horikita Suzune y en realidad no era tan extravagante. Si fuera la profesora de su clase, incluso sería mejor. Al menos todos tendrían el objetivo de llegar a la clase A juntos y no se perjudicarían mutuamente. En lugar de una maestra que tenía sus propios motivos egoístas y usaba al representante de la clase como una herramienta, sin importarle si se rompían o si la clase desarrollaba problemas. Mientras Ikigaya pensaba esto, se dio cuenta de que los exámenes estaban disponibles y comenzó a responder las preguntas. La materia era japonés. Era su especialidad, y él mismo había completado la clave de respuestas. Terminó rápidamente las preguntas de opción múltiple. Al revisar las preguntas de desarrollo, aunque recordaba las respuestas que había escrito para la clave, era evidente que podía escribirlas de forma diferente. Como era un examen, bien podía tomárselo un poco en serio. Así que Ikigaya rápidamente garabateó las preguntas largas usando diferentes respuestas. Justo cuando pensaba esto, notó una respiración ligeramente agitada a sus espaldas. Espera, respirando. La mirada de Ikigaya se dirigió inconscientemente hacia la fuente. Así, vio a Chavasira Sae con su traje de oficina, de pie justo a su lado. Su mirada estaba fija en su papel. Pudo confirmar que, efectivamente, estaba leyendo sus respuestas. La mirada de Ikigaya se desvió hacia abajo, pasando por las medias negras hasta sus tacones altos. ¡Santo cielo! ¿Acaso esta mujer no emitió ningún sonido? A pesar de llevar tacones, se acercó a él y él no oyó nada. Sin embargo, probablemente solo estaba mirando las preguntas que él resolvía. Tal vez porque había estado con Horikita Suzune recientemente, Ikigaya descubrió que Chavasira Sensei no lo intimidaba en absoluto. Si Sakura estuviera allí, seguramente estaría increíblemente nerviosa al ser observada por el profesor tutor. Chavasira se quedó de pie a su lado sin decir palabra, permaneciendo allí durante 5 o 6 minutos antes de marcharse. Después, no volvió a detenerse allí. Aunque Chavasira Sensei le pareció un poco extraña, los 2 días de exámenes pasaron volando. Había 5 asignaturas en total, todas con preguntas antiguas. Desde la primera palabra hasta la última pregunta, eran idénticas. Con memorizar las preguntas antiguas, se podía aprobar. Se acabó. ¿Todo el mundo va a algún sitio a celebrar? Si es para una celebración, me apunto. Conozco un sitio de yakiniku. Un restaurante de hot pot también estaría genial. Los camareros incluso hacen un baile con los fideos. ¿Qué tal un karaoke? Me apetece cantar. ¿Qué? ¿Cantar? Soy sordo al tono. No te preocupes, puedes escuchar a otros. Tengo todas las canciones del anime Ave Mújica que he estado siguiendo últimamente. Lo sé, lo sé. También tienen la canción para Togawa Sakiko.
Mientras Chavasira Sensei anunciaba el final del examen y recogía los exámenes, los alumnos de abajo ya empezaban a reunirse. Hoy era viernes, y con el sábado y el domingo libres, esta noche era el momento perfecto para un banquete de celebración. Chavasira. Los alumnos de Chile eran muy activos, y el ambiente en clase era excelente. La unidad y la cohesión espontánea eran los puntos fuertes de esta clase, cualidades de las que carecía por completo la clase D. Sin embargo, Chille ya había hecho arreglos para que su representante de clase contactara a Orikita Suzune, de la clase de Chavasira comprendió que Chille seguía anclada en el pasado. Conociendo su ambición, Chille quería aplastarla a toda costa. Quería asegurarse de que la clase D jamás ascendiera. Pero Chavasira realmente quería demostrar que la clase D podía alcanzar la clase A y cumplir el deseo que ella misma no había podido lograr. Por lo tanto, tras este examen especial, la clase D debería haber obtenido 100 puntos, ya que también presentaron los exámenes. Si bien no lograron alcanzar a las clases A y B, al menos pudieron recuperar algunos puntos. Y luego, todos ustedes me dejan verdaderamente sin palabras. El lunes, día en que se anunciaron los resultados, Chavasira Sae se situó en el podio de la clase D y publicó las calificaciones de las 5 asignaturas de cada alumno. Debo decir que me has sorprendido. Creía que ya habías descubierto el truco para este examen. Pero al final, tus resultados fueron estos. Dijo Chavasira con voz llena de frustración. Porque, mientras que todas las demás clases de la escuela recibieron la recompensa de 100 puntos, la clase D. Como aún no era el primer día del mes, los estudiantes no podían confirmar sus calificaciones con sus fondos personales, pero los profesores ya lo sabían. Y el resultado de cada examen, básicamente cualquier resultado, se haría público. Chavasira enumeró la suma y la resta de los puntos de evaluación para cada clase. Clase puntos anteriores ajuste puntos totales. Clase A 955, 100, 1055. Clase B 911, 100, 1011. Clase C 0, 100, 100. Clase D 50, menos 20, 30. Solo tenemos 30 puntos. Profesor, ¿no deberíamos haber podido aprobar este examen legítimamente? Al percatarse de la situación, los alumnos de la clase D prestaron atención de inmediato. ¿Y por qué son menos 20? ¿Qué pasó con esos 20 puntos? Preguntó Hirata, en representación de los estudiantes. La recompensa que has obtenido en este examen es de 50 puntos. La recompensa máxima de 100 puntos en esta ocasión se divide en dos partes. Primero, nadie en la clase es expulsado. Y segundo, el promedio de la clase en todas las materias debe alcanzar los 60 puntos. Y miren, estas son sus puntuaciones. Chavasira abrió la hoja de calificaciones del tamaño de un póster. Las puntuaciones de los alumnos quedaron al descubierto de inmediato. Un número significativo de alumnos obtuvo puntuaciones superiores a 90, e incluso algunos lograron la puntuación perfecta de 100. Estas puntuaciones significaban que el promedio de la clase era muy alto, alcanzando los 80 puntos. ¿No es genial? Estas cifras provocaron de inmediato la insatisfacción de los estudiantes. Nuestro promedio claramente aprobó. Era un promedio que sus clases anteriores jamás habrían podido alcanzar. Suspenso. Exclamó Chavasira con voz firme. Ya te lo dije, suspender conllevaría la expulsión. Y el umbral para aprobar no estaba controlado específicamente. Fluctúa según tus puntuaciones. Chavasira hizo una pausa, pero todos ya lo habían entendido. Esto significaba que, debido a que el promedio de todos era alto, la línea de aprobación también había aumentado. Porque el estándar de aprobación es promedio /2. Entonces, si alguien obtenía una calificación inferior a la mitad del promedio de la clase, reprobaba, lo que significaba que sería expulsado. ¿Hay algún error? Hirata se puso de pie inmediatamente. En nuestra clase, nadie suspendería, ¿verdad? Fracasar no solo significaba una reducción de puntos. Significaba que un compañero tendría que marcharse. Para Hirata, eso era insoportable. Sin embargo, los demás estudiantes revisaron rápidamente la hoja de calificaciones. Primero fue inglés. El promedio fue de 84, lo que deja la línea de aprobación en 42.
Bien, nadie obtuvo una puntuación inferior a 42. A continuación, matemáticas. La media fue de 80, lo que situaba la nota mínima para aprobar en 40, y la consiguieron. Un alumno obtuvo 39 puntos, a tan solo un punto de aprobar. Un estudiante reprobó. Pero no fue tan sencillo. Algunos estudiantes no se fijaban en matemáticas ni en japonés, sino en física. Descubrieron que la media de física era de 86, pero un estudiante obtuvo una puntuación de 40. Le faltaban solo 3 puntos para aprobar. En total, hubo calificaciones reprobatorias en 2 asignaturas diferentes, y pertenecían a 2 personas diferentes. En el primer año, la clase D, a pesar de tener las preguntas antiguas y solo necesitar memorizarlas, en realidad hubo 2 personas que reprobaron. Se debía a una falta de confianza en las preguntas antiguas, o a que estaban tan seguros de sí mismos que pensaban que podían memorizarlo todo con solo echar un vistazo al papel 2 veces. Como resultado, obtuvieron resultados pésimos. Yamauchi Haruki. Física 40. Suspenso, 3 puntos por debajo de la línea. Sudoken. Matemáticas 39. Suspenso, 1 punto por debajo de la línea. No es de extrañar que Chabashira estuviera dispuesto a insultarlos. Incluso algunos de los alumnos de la clase D se quedaron completamente sin palabras. Las preguntas no cambiaron y las respuestas te las dieron. Lo único que tenías que hacer era estudiar, y sin embargo, este fue el resultado. Capítulo 74. El expulsado de la clase D, Hirata Yosuke. Me denuncié a mí mismo. La hora de tutoría ha terminado. Dado que los resultados de los exámenes eran muy esperados, los profesores de cada clase dieron tiempo libre a los alumnos una vez finalizados los anuncios. En cuanto a la conclusión del examen especial de este mes y el aviso para el del mes siguiente, ambos se programaron para el primer día del mes siguiente. Sin embargo, después de clase, varios estudiantes optaron por dirigirse a la pequeña pizarra en el primer piso del edificio de enseñanza, donde el consejo estudiantil ya había actualizado los datos. Que estudiantes de diferentes clases se reunieran allí justo después de la tutoría tenía un significado importante. Basura clase D. Ryuen Kakeru fue el primero en llegar. Notó que, mientras que las clases A, B y C recibieron 100 puntos de clase, PC, la clase D había cambiado de 0 a 30. Esto significaba que, aunque todos tenían acceso a las preguntas antiguas y sus respuestas, alguien de la clase D seguía perjudicando al resto de la clase. En esencia, era un examen a libro abierto, de hecho, incluso más indulgente, pero aún así no lograron maximizar la recompensa. La clase D es realmente patética, dijo Katsuragi Koei, de la clase A, al llegar poco después. Sin embargo, Ryuen, deberías estar contento. El castigo del consejo estudiantil ha terminado, en lugar de extenderse para descontarte más puntos ahora. Maldito seas, Katsuragi. Ryuen no venía solo. Lo acompañaban Alberte y Shisaki Daichi. Fue Isizaki, el antiguo delincuente, quien habló con ira. Si Katsuragi no hubiera liderado el informe el mes pasado, y si la clase no hubiera informado continuamente al consejo estudiantil sobre las peleas de la clase C, habría llegado la clase C a tener 0 puntos. El propósito de Ryuen al venir aquí era simple. 1. Todos los estudiantes de las clases A, B y C recibieron la recompensa máxima de 100 CP. Esto significa que, en este examen especial, el rendimiento de las 3 clases con mejor desempeño fue el mismo. Incluso la clase C no fue del todo inferior a las clases A y B. 2. Creía que los orgullosos alumnos de la clase A sin duda se presentarían, lo que le permitiría emitir una declaración de guerra. Después de todo, aunque el examen especial del primer mes había hundido a la clase C, remontar desde cero y lograrlo no solo era un desafío, sino también increíblemente entretenido. Ofrecía cierta emoción, como la del contraataque del desválido. Estaba dispuesto a provocar a la clase a su antojo. En cambio, Katsuragi fue directamente al punto sensible. Al ver a Isizaki enfadado, Ryuen simplemente levantó la mano izquierda, e Isizaki se cayó de inmediato. Entonces Ryuen sonrió burlonamente. Entonces, debo felicitarlos a todos. En este examen, lograron defender su posición como alumnos de primera clase, con una diferencia de tan solo 50 puntos.
Tras finalizar el examen, la clase A obtuvo 1055 puntos, mientras que la clase B alcanzó los 1011. La diferencia fue, en efecto, inferior a 50 puntos. Si el próximo examen especial otorgara una recompensa de más de 50 puntos, la clase B podría superar a la clase A. Para la clase A, la situación era crítica. Si caían ante la clase B, sería una humillación total. Además, la clase B les pisaba los talones tan de cerca que la clase A incluso necesitó que Sakayama Hirasu intentara una táctica de destrucción mutua aprovechando la debilidad del presidente Horikita Manabu para asegurar una oportunidad en las próximas elecciones del consejo estudiantil. Mientras tanto, Ikigaya Hachiman, de la clase B, ya había conseguido un puesto y la aprobación del presidente. La presión era inmensa. Los estudiantes presentes se mostraron visiblemente incómodos. Mírenlos a todos, tan fáciles de provocar, se rió Ryugen. ¿Tú? ¿Acaso no te has cansado ya de que te denuncien?, exclamó Yaiko Totsuka, un fiel seguidor de Katsuragi, dando un paso al frente. Como orgulloso miembro de la clase A, estaba furioso por las provocaciones de Ryugen. La diferencia con la clase B es ahora inferior a 50 puntos, pero brillaremos en el próximo examen y los dejaremos muy atrás. Soñando, Ryugen permaneció impasible. Además, lo único que puedes hacer es informar. Ustedes, los alumnos de clase A, no son para tanto. La caída de los puntos de la clase D de 50 a 30, fue obra tuya, ¿verdad, Ryugen? Katsuragi no detuvo a Yaiko, ya que él también quería ampliar la diferencia con la clase B. En un examen que seguía esas reglas establecidas, aún así hiciste cosas innecesarias. Te sugiero que tengas cuidado. Tienes un historial bastante peculiar, continuó Katsuragi. Como secretario del consejo estudiantil, te vigilaré de cerca. ¿Vigilancia? ¿Así que dices que no tienes pruebas? Además, ¿de verdad la clase D necesita que alguien los incrimine? Se burló Ryugen. Si bien este mes no hubo deducciones por mala conducta, todavía existen comportamientos que justifican la pérdida de puntos. Katsuragi guardó silencio. Ryugen decía la verdad. La clase D obtuvo 50 puntos en el examen, pero no logró alcanzar los 100 puntos completos. ¿Por qué? Porque un estudiante intentó tomarle una foto por debajo de la falda a una chica y fue sorprendido en el acto. La conducta fue tan reprochable que el consejo estudiantil le descontó directamente 20 puntos a la clase como castigo. Esto fue claramente una trampa de Ryugen. La persona que lo reportó era un estudiante de clase C. Fue una clásica operación encubierta de pesca. Como miembro del consejo estudiantil, Ikigaya sabía que, más allá de los exámenes especiales de la escuela, el consejo tenía autoridad para intervenir en asuntos disciplinarios. Por lo general, esto implicaba castigar a los estudiantes por mala conducta, lo que, en casos graves, podía afectar a sus calificaciones. Katsuragi se preguntaba si en algunas clases habría alumnos que constantemente perjudicaran al grupo con deducciones de puntos. Es evidente que la escuela no se ocuparía directamente de estos alumnos. Entonces, ¿era posible que la escuela esperara que estas clases expulsaran a dichos alumnos problemáticos cuando fuera necesario? Por ejemplo, mediante un examen de expulsión basado en el carácter o la contribución a la clase. Era un pensamiento cruel, pero por el bien común, tal sacrificio podría ser necesario. Tomar esa decisión fue una lección en sí misma. Mientras las clases A y C discutían, la clase D brillaba por su ausencia. Como miembro de la clase B, Ikigaya permaneció en su aula con un semblante relajado. En el momento en que Oshinomiya Sensei anunció que la clase D solo había obtenido 50 puntos, supo que se estaban desarrollando los acontecimientos canónicos. Alguien se enfrentaba a la expulsión porque su puntuación estaba por debajo del mínimo para aprobar. En la historia original, fue Sudo Ken y Ayanokuji y Horikita se unieron para gastar 100,000 puntos y comprar el único punto que le faltaba a Sudo para aprobar. Como nadie fue expulsado, la clase D recibió la recompensa completa de 100 CP. Sin embargo, en esta línea temporal, Horikita Suzune no estaba junto a Ayanokuji. Además, ¿de verdad Ayanokuji elegiría gastar sus propios puntos para salvar a Sudo como en el original? Ikigaya lo dudaba.
Como lector de la serie, sabía que Ayano Kuji era un pragmático de corazón frío. Dado que aún no se había realizado un examen físico especial, el valor de Sudo no había quedado demostrado. Un Sudo que reprobara incluso una prueba de memorización a libro abierto podría servirle a Ayano Kuji para un solo propósito: comprobar si las expulsiones resultaban en una caída continua a 0 puntos o si los puntos podían volverse negativos. Si se mantenían en 0, Ayano Kuji podría usar los primeros exámenes especiales para purgar a todos los que lastraban a la clase, convirtiendo a una clase D defectuosa en una herramienta refinada capaz de alcanzar la clase A. Aún así, Ikigaya decidió esperar. Sabía que alguien acabaría llamando a su puerta. Esa persona no soportaría la idea de que alguien de la clase D fuera expulsado. Si bastaran 100, 000 o 200, 000 puntos para evitar la expulsión, pediría prestado a todo el mundo para saldar la deuda él mismo. Esa persona era Hirata Yosuke. Ikigaya vio que Karuizawa Kei le estaba llamando. Se puso los auriculares y empezó a escuchar. Para la clase D, hoy iba a ser diferente. La clase ha terminado, pero aún tengo algo que decir. Horikita Suzune estaba de pie en el podio. Como ya le había vendido votos a Ikigaya, había ganado cierta influencia en la clase. Al menos, la gente sentía que seguirla les reportaba puntos extra. En primer lugar, Ike Kanji, tu comportamiento voyeurista ha tenido un impacto negativo enorme en nuestra clase. Ya te lo dije, solo estaba revisando la cámara, en realidad no tomé nada, me tendieron una trampa los de la clase C. Ike parecía impotente, rascándose la cabeza. ¿Cómo podrían atraparme y denunciarme antes incluso de haberlo conseguido? La clase D solo obtuvo 50 puntos en el examen debido a 2 suspensos, incumpliendo así la condición de 0 expulsiones. La penalización de menos 20 puntos se debió al caso disciplinario de Ike. Las chicas, que ya estaban indignadas por la clasificación de físico que hicieron los chicos el mes pasado, se sintieron aún más ofendidas ahora. Intentando sacar fotos a escondidas ahora. No me imagino lo que harías durante la clase de natación. Instalar cámaras en los vestuarios de las chicas. La reacción de las chicas fue feroz. Fue culpa de Ike, no nos metas a todos en el mismo saco. Gritaron algunos chicos, intentando distanciarse para no perder el favor de las chicas. Basta. Exclamó Hirata Yosuke, el chico de cabello verde pálido en quien todos confiaban. El volumen de su voz sobresaltó a todos, incluida a Chabashira Sae. Era difícil imaginar que el apacible Hirata pudiera sonar tan enfurecido. Lo siento, dijo Hirata, recuperando rápidamente el control de sus emociones. Quiero decir, ¿acaso lo más importante ahora mismo no es que nuestra clase está a punto de sufrir la expulsión de 2 alumnos? Nos reunimos todos en esta escuela. Creo que es el destino. Deberíamos tener una buena vida escolar juntos, unirnos como la clase D para los exámenes especiales y llegar a la cima. Creo que nadie debería ser expulsado. Realmente se preocupaba por los miembros de la clase. Los posibles expulsados eran Yamauchi Haruki, un fanfarrón egoísta y arrogante, y el irascible Sudoken. Ninguno de los dos era popular, así que su partida no pareció una pérdida para muchos. Pero una sensación de hoy mañana yo planeaba sobre la clase. Exacto. ¿Por qué tienen ustedes calificaciones tan altas? Si el promedio fuera más bajo, no habría reprobado. Comenzó a gritar Yamauchi. Además, voy a denunciar a todos. Todos hicieron trampa. Todos recibimos las preguntas antes del examen y simplemente las memorizamos. Las preguntas se filtraron, así que es trampa. Exijo repetir el examen. No pueden simplemente expulsarme. No lo aceptaré. El intento desesperado de Yamauchi de arrastrar a todos con él enfureció instantáneamente a toda la clase. Incluso Kushida Kikyo quedó atónita. Aunque sabía que la estupidez de Yamauchi no cambiaría la postura de la escuela, ya que, técnicamente, toda la escuela había hecho trampa, su arrebato la puso a ella, la persona que distribuyó los papeles, en el punto de mira. Yo tampoco quiero que me expulsen, acabo de unirme al club de baloncesto y el capitán dijo que pronto sería titular. Dijo Sudo con desesperación. Mi capacidad física es de primer nivel. ¿Por qué todo tiene que girar en torno a los estudios?
¿Acaso no existen admisiones especiales para atletas? Era evidente que no quería volver con sus padres, a quienes consideraba una basura. Quería empezar de cero. No te preocupes, Sudo-kun, dijo Hirata con una sonrisa reconfortante. Y Yamauchi-kun, tú tampoco tienes que preocuparte. No serás expulsado. Hirata se acercó a Chabashira. Hice trampa en este examen. Conseguí las preguntas con antelación. Por lo tanto, hice trampa durante todo el proceso. Sugiero que mis calificaciones en todas las materias sean anuladas y puestas a cero. La habitación quedó en silencio. Hirata Yosuke, ¿de qué estás hablando? Todos sabían de la filtración de los documentos. Al afirmar que había hecho trampa y fijar su calificación en cero, bajaría drásticamente el promedio de la clase. Dado que la nota mínima para aprobar se definía como el promedio dividido entre 2, al bajar el promedio disminuiría el umbral, lo que podría evitar que los alumnos reprobaran. Algunos estudiantes lo miraron con asombro. Otros, en cambio, comenzaron a analizar la situación. Hirata había obtenido 51 puntos en todas las asignaturas. ¿Por qué 51? Porque incluso si todos los demás hubieran sacado 100, el promedio sería 100 y la nota mínima para aprobar sería 50. Hirata había controlado deliberadamente su puntuación para que estuviera en el punto más bajo posible y así mantener la nota mínima para aprobar baja para los demás. Pero la recompensa de 100 CP requería un promedio de clase de 60 o superior. Al obtener 51 puntos, Hirata ya había priorizado salvar a los débiles por encima del beneficio de la clase. Era un santo dispuesto a sacrificar el ascenso social de su clase para mantener el statu quo. Aunque te denuncies a ti mismo por hacer trampa y pongas tu puntuación en cero, no es suficiente, dijo Horikita Suzune desde el podio. Finalmente comprendió por qué Ikigaya veía a Hirata como una bomba. Era una persona que carecía de un juicio básico sobre el valor de las cosas. Tu puntuación fue de 51. Si la reduces a 0, podrías salvar a Sudo, a quien solo le falta un punto. Pero a Yamauchi le faltan 3 puntos para aprobar. Incluso con tu puntuación en 0, Yamauchi seguiría siendo expulsado. Ella miró a Hirata con ojos fríos. ¿De verdad estás dispuesto a sacrificarte? Eres infinitamente más valioso para la clase de que Sudo o Yamauchi. E incluso si estuvieras dispuesto, el resto de la clase no lo estaría. Así es. Exclamaron los estudiantes que habían recibido ayuda de Hirata, poniéndose de pie. Esto es culpa de Yamauchi y Sudo. Todos los demás obtuvieron puntuaciones altas, porque ellos no. Se lo merecen. Hirata, ¿por qué te sacrificas por ellos? No valen la pena. El sentir era claro. Si Hirata se marchaba, pero la basura como Yamauchi se quedaba, especialmente un tipo como Yamauchi que solo intentaba delatar a toda la clase, eso conduciría a un futuro aún más terrorífico para la clase D. Los alumnos se dieron cuenta de que tener lastre en la clase era un problema que ya no podían ignorar.